Estados Unidos pasan por el mejor momento en su histórica relaciones diplomáticas. Así lo afirmó el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el doctor Carlos Pita. También dijo que los norteamericanos han variado su estrategia a la hora de conformar acuerdos comerciales o económicos con distintas naciones en el mundo. Ya han descartado de plano la realización o firma de tratados de libre comercio, TLC, como se les conoce popularmente. Hoy los Estados Unidos buscan un acuerdo mucho más claro y más definido con la Unión Europea y con los países del Pacífico. Carlos Pita ha dicho que Uruguay deberá replantearse en este nuevo escenario mundial sus históricas relaciones con los Estados Unidos. Destacó la figura del presidente Mujica, altamente considerada y valorada en el gran país del norte. Los invitamos a compartir este reportaje con el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el doctor Carlos Pita. Amigos, como lo dijimos en la presentación, estamos conversando con el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el doctor Carlos Pita, a quien le agradecemos que nos haya dado este tiempo. Y naturalmente la primera pregunta es por este estado de situación de las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, que vista desde fuera parece que está en un muy buen momento, pero especialmente con un relanzamiento de todo el proceso de intercambio comercial que en los últimos días se le ha destacado muchísimo al Uruguay por su entrada con los cítricos, con la carne de cordero, si mal no recuerdo, pero me gustaría que usted nos trazara o nos definiera cuál es actualmente la lectura en todos los planos, desde el político a lo comercial y económico. Sí, es un momento galante de la relación bilateral estupendo. Yo creo que es el momento más alto en la relación entre Uruguay y Estados Unidos de la historia. Puede parecer como exagerado decirlo, no lo es la realidad. Nosotros tenemos un diálogo que el señor presidente Mujica ha impulsado con una excelente acogida por parte del señor presidente Obama. Han compartido ellos problemas y búsqueda de soluciones a problemas en el ámbito hemisférico, en el ámbito de las Américas. Ha habido un diálogo en el que se han encontrado compartiendo, como se dice vulgarmente cuando dos personas sintonizan y se simpatizan, y eso que a veces puede parecer poco importante es determinante en las relaciones entre los países. Marca el humor entre las administraciones de gobierno y abre puertas. Abre puertas y genera climas positivos para la búsqueda de nuevas puertas. Y eso ha significado realmente un diálogo preferente para ayudar. El presidente Mujica ha estado siempre dispuesto a apoyar el proceso de paz en Colombia, por ejemplo, que es uno de los problemas históricos más dolorosos de las Américas. Más de 50 años de conflicto. Un conflicto terrible que parecería que tiene fin, tratar de colaborar en lo que vendría a ser una integración total de las Américas. En algún momento se tendrá que encontrar la manera de poner fin a la exclusión de Cuba del sistema interamericano. Hubo hace pocos días un pronunciamiento fuerte de la ONU cuestionando una vez más el bloqueo. Y en el ámbito interamericano, signos positivos de búsqueda de encuentros y quizás hasta de una sesión de mandatarios interamericana en la que esté invitada la OEA nuevamente. Creo que hay una cantidad de temas muy, muy positivos que pueden ayudar a dar pasos históricos para que el continente más pacífico del mundo a través de la historia, que son las Américas, la gente a veces se olvida de eso, pueda terminar todos sus problemas, digamos, que quede cero problemas. Usted me hablaba de sintonías. Cero problemas de ese tipo, ¿no? Me hablaba de sintonías personales que son importantes. ¿Y las sintonías políticas por dónde pasan? Históricamente, bueno, uno tenía aquella lectura de un viejo guerrillero muy enfrentado a los Estados Unidos. Hubo también una cierta estigmatización inicial de la relación que Vázquez pudo haber tenido con Bush y luego el tiempo fue acomodando las cosas en un plano completamente distinto. Y hoy me dice son las mejores relaciones en la historia, del encuentro entre ambos países. ¿Cuáles son las claves políticas? Bueno, primero hay un capital de Uruguay como país democrático ejemplar, que salvo el interregno de la dictadura militar, ha sido un faro de democracia en América y en el mundo. Uruguay es una de las democracias más estables y de mejor calidad reconocida en el mundo. Eso siempre le ha dado un gran prestigio.
los presidentes uruguayos democráticos, por supuesto, han tenido siempre un gran reconocimiento. En particular, el doctor Tabaré Vázquez y el presidente Mujica tienen un enorme prestigio. Por ejemplo, el doctor Tabaré Vázquez es el presidente del programa latinoamericano del Wilson Center, que es un think tank que es el más importante de todos los Estados Unidos. El presidente Mujica es una figura reconocida, respetada y admirada en Washington y en el sistema político norteamericano. ¿Qué cosas son las que admiran? ¿Su estilo de vida? ¿Su simpleza? ¿Su honestidad de conciencia? Su simpleza, su concepción del mundo y de la vida, la visión que él tiene del mundo y de la vida, pero por sobre todas las cosas le admiran el coraje que tiene, siendo presidente de un país pequeño, a tratar de ayudar en los grandes problemas del mundo. Yo le pongo un ejemplo, Galante, que un país como el nuestro diga, bueno, hay que ayudar a la crisis en Siria, hay que ayudar a la crisis humanitaria, y vamos a ver cómo podemos nosotros ayudar, recibiendo, aunque no sean muchos, a unas cuantas familias sirias que están viviendo un infierno en los campamentos de refugiados hacinados en el Líbano, huyendo de la violencia y de la barbarie. Eso es coraje, se le admira el coraje que tiene. Ese gesto del presidente Mujica, y no le pido a usted una evaluación política porque sé que no la puede hacer, de recibir a presos de Guantánamo que no han sido juzgados, que han pasado por un largo proceso en esas cárceles, muchas veces cuestionadas incluso por organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo, también incidió para que ese respeto o para que esa admiración se acreciera. Yo pienso que es parte del fenómeno que yo estaba comentando. Es un tema en el que yo como embajador no puedo ni debo. Lo sé, por eso digo, no le pedí ningún tipo de juicio. Eso es una decisión del presidente en el marco de una tradición nacional reconocida también internacionalmente. Pues usted hablaba de los gestos de Siria, también se puede incluir humanitarios, institutos clásicos del refugio y del asilo, en este caso sería de refugiados, pero dentro del marco de las potestades de la Presidencia de la República, en las que un embajador lo único que tiene que hacer es cumplir con los lineamientos del gobierno, del presidente y del señor canciller. Por eso la pregunta no era más por una evaluación política, sino que era sobre ese reconocimiento, claro, que o esa admiración que tienen los americanos por la figura de Mujica, que hoy incluso recorre el mundo, el presidente más pobre del mundo se le dice, vive en la austeridad más absoluta, y eso también ha sido una forma también de presentar al país. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, el señor presidente Mujica hizo una alocución que rescató de la historia a la filosofía. Yo no recuerdo alocución en la Asamblea General de ese volumen, y la puso en la mesa de la Asamblea General del organismo máximo de la política mundial. Y yo creo que eso también es parte de la admiración y del respeto que se le tiene al presidente Mujica, que ha generado que muchos se pongan a pensar en cosas en las que habitualmente no se piensa. Cuando el presidente Mujica plantea que cómo podemos estar nosotros a esta altura de la evolución de la civilización sin hablar del comercio en el mundo. Se ha sepultado prácticamente los acuerdos que se intentaron hacer los últimos hace años ya en la Organización Mundial de Comercio. Se arman acuerdos de grandes bloques en lugar de buscar un acuerdo entre todos nosotros. Entonces, poner el sentido de la vida en el planeta, la necesidad de gobernar el mundo con criterios básicos democráticos, tratar de conseguir climas para poder disminuir los conflictos y para poder realmente bregar por la paz, es un aporte que yo no recuerdo que el presidente alguno haya hecho desde que yo tengo memoria. Y Galante, usted sabe que a mí el tema internacional siempre me apasionó. Sí. Siempre me apasionó. Desde que usted era un joven legislador y puedo dar fe de ello. Y es un
un planteo que va mucho más allá del estilo de vida del presidente. Le dejo planteo para después de la pausa examinar cómo están las relaciones comerciales entre Uruguay y Estados Unidos y cuál es el camino, si es que hay un camino posible y viable, de aumentar ese flujo comercial y sobre qué bases se podría desarrollar ese intercambio. Pero enseguida me lo conté. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Amigos, estamos conversando con el embajador uruguayo en los Estados Unidos, con el doctor Carlos Pita. Le dejaba planteado previo a la pausa cómo es hoy la relación comercial entre Uruguay y Estados Unidos. Se ha hablado mucho de una importante presencia de cítricos uruguayos al mercado norteamericano. Hay una aspiración de ampliar la cuota siempre histórica de carne que ingresa a ese mercado. Lo hay por el lado del cordero, pero ¿qué puede pasar en un escenario donde el mundo no tiene, como usted decía hace un instante nada más, acuerdos globales, sino que hay que buscar acuerdos de carácter, no sé si regional o hemisféricos, o de qué forma, o entre grandes bloques? ¿Cómo estamos posicionados? Primero con Estados Unidos, ¿qué podemos hacer y qué cabe esperar? Con Estados Unidos nosotros logramos, producto de un esfuerzo enorme, yo diría, en el caso de los cítricos, la habilitación para ingresar cítricos al mercado de Estados Unidos tardó 19 años. O sea, es mucho tiempo. Se logró el año pasado. Eso desencadena una lógica de inversiones, impone un esfuerzo en la calidad de la producción y genera un movimiento fantástico y nuevas oportunidades de trabajo para los uruguayos. Los cítricos fueron un hecho histórico de enorme potencialidad. Uno dice, bueno, es para la franja de citricultores del litoral del país, sí. O es para una parte del sur y del área metropolitana. No, esto genera, el mercado es la llave. Si uno tiene acceso a un mercado, si uno está habilitado al ingreso a un mercado como el de Estados Unidos, en volumen y en dinero, lo que paga cada naranja del mercado de Estados Unidos es muy importante. Entonces eso genera las inversiones, aumenta la producción. No se produce para ver si se vende. Si se puede vender, se produce. Y es
una dinámica que ya está impactando muy positivamente en el sector citricultor nacional y con inversores extranjeros también. Inversiones extranjeras. Claro, yo le iba a preguntar justamente eso, porque el Uruguay tiene una plataforma, pero a veces el mercado norteamericano, con sus buenos precios, un mercado grande, que exige y que demanda determinados productos con calidad certificada, necesita también inversión. Seguro. ¿Y cómo venimos? Y eso es un tema fantástico porque es lo más virtuoso que hay. Es esa revolución del agro de los últimos 10 años de la vida del Uruguay, que cada vez cada producto tiene más valor agregado. Cuando uno ve una naranja que ingresa al mercado de Estados Unidos, en esa naranja hay trabajos de especialistas en sanidad animal, científicos, trabajadores altamente calificados en la siembra, altamente calificados en la cosecha. El mejoramiento genético de los productos. Tiene todo un valor agregado enorme. Muchas veces uno escucha y dice, bueno, un auto armado con todo lo que importa, un auto armado aquí en Uruguay, de origen chino o indio, por ejemplo, tiene mucho menos valor agregado que una naranja puesta en el mercado estadounidense, o que un corte premium de carne uruguaya puesta en el mercado europeo o en japonés. Pues seguimos con aquella vieja cuota en el sector cárnico, me refiero a las 20.000 toneladas, que parecen muy pocas para poder ingresar, ¿verdad? Sobre todo se logró, Galante, perdón, pero además de los cítricos, inmediatamente después logramos, en ese caso hacía casi 8 años, que se estaba en negociaciones, el acceso de cordero sin hueso. Y eso también es muy importante porque el cordero de carne, con las especificaciones y las certificaciones que exige y que brinda Estados Unidos, tiene también muchísimo valor agregado y tiene un alto valor, una tonelada de cortes premium de cordero sin hueso tiene muchos miles de dólares de colocación, y entonces eso genera también inversiones. Estamos hablando de productos que ingresan con arancel cero. En este caso provienen de acuerdos de las épocas en las que la OMC funcionaba. Y nosotros lo que logramos es la habilitación correspondiente sanitaria de los cítricos y del cordero. ¿Pero qué más podemos ingresar? Y estamos ahora en pleno proceso, tanto el gabinete productivo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el INAC, junto con Cancillería, están haciendo enormes esfuerzos, y nosotros todos trabajando en ello, por lograr la colocación del cordero con hueso. El cordero con hueso, también reitero, cuando uno dice ¿de qué estamos hablando? Uno de los platos más caros es el que se llama el rack, el costillar. Sería la costillita con mango, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que puede ser individual o en el costillar, ¿no? Según el plato de que se trate. En los restaurantes es un plato caro, ¿no? En restaurantes de alto valor, digamos. Entonces, eso sería un paso también muy importante desde el punto de vista económico. Ahí yo te diría que, Galante, estaríamos logrando también un producto carísimo. Después, con la carne, nuestro gobierno está haciendo negociaciones para certificar un nuevo producto cárnico, que es un bife de alta calidad, high quality, premium, pero criado con pasto, sin aceleradores del crecimiento, sin hormonas, sin antibióticos y con trazabilidad total. Es como crear crear un nuevo producto, o sea, una cantidad de atributos de un producto cárnico que no los tiene nadie y que sea certificado por el USDA, por el Departamento de Agricultura, por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y que eso nos permita a nosotros un nuevo producto cárnico muy específico para mercados del más alto poder adquisitivo. Pero con la certificación de Estados Unidos, el producto impuesto con la certificación de USDA para venderlo en cualquier lugar que nos lo paguen como se merece. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos? Marca país. Estamos muy cerca. Eso no tiene nada que ver con el tema acceso ni cuota. Es otra cosa. Eso es muy importante. Y la cuota está fijada y para poder imaginarse
alguna modificación de ese sistema precisaría una aprobación del Congreso de los Estados Unidos y no existe razonablemente probabilidades de que eso se modifique. Puede haber otros mecanismos distintos, pero lo que se ha logrado en estos últimos, en este último año y medio, diría yo, en cuanto a habilitaciones para el mercado de Estados Unidos, ha sido formidable, ha sido muy, muy impactante. Y uno lo que sueña es con poder tener el mismo éxito en un proceso que se inició con la visita del presidente Mujica. Eso lo quiero dejar que para lo remató, seguro, que es el tema de la cooperación. En Estados Unidos nosotros tenemos un porcentaje abrumador de todas las patentes que se crean en el mundo por año, de nuevos productos, de bienes y de servicios. Entonces, las universidades de los Estados Unidos son una fuente inagotable de formación de recursos humanos de la más alta calidad. Y se está en pleno proceso de una explosión de cooperación. A nivel científico y académico para formar recursos humanos uruguayos en los campos científico-técnicos. Eso es una cosa que el Uruguay va a tener que continuar intensificando a través de los lustros que vienen, por los gobiernos que estén, digamos, pero se abrieron las puertas para un salto cuantitativo, además de cualitativo, en cooperación científico-técnica, con el país que es abrumadoramente hegemónico en ciencia y tecnología. Eso es otra parte de la relación bilateral que tiene muchísimo valor y que a veces uno no se da cuenta. Nosotros tenemos un formidable Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, y los directores de programas de línea, prácticamente todos, tienen algún estudio de posgrado en alguna de las principales universidades de los Estados Unidos. Eso nos da a nosotros una capacidad de producción, de incorporación, de innovación, ciencia y tecnología por la formación de los directores de los programas del Instituto de Línea, una capacidad extraordinaria. Por eso es que y estar en línea con el desarrollo científico y tecnológico del mundo en manera de poder aplicarlo en tiempo y forma, o en tiempo real, como se dice ahora. Es que lo está haciendo el Uruguay. El Uruguay vive una revolución en su sector de la agroindustria alimenticia. Es realmente otro Uruguay. Yo fui cuando vino el subsecretario de Ganadería, perdón, de Agricultura de Estados Unidos, un gran amigo de Uruguay, Ábalos, a Salto, y recorrimos parte del país en un avioncito, y tú mirabas desde el cielo al Uruguay y era otro. Yo lo había recorrido hacía unos 12 años, en la época de la crisis de principios de siglo, y el paisaje es otro. Los colores de la producción son otros. Toda gama de marrones, amarillos, ocres, agregados a toda la gama de distintos tonos de verdes, en un paisaje de una revolución productiva, agraria, ¿no? Lo deja planteado, embajador, para la próxima regreso de la pausa. Bueno, ¿qué hacer con los posibles tratados que se pueden construir? No solo con los Estados Unidos, pero en su caso específico con los Estados Unidos. ¿Por dónde debe caminar el Uruguay en esa materia? Y tampoco quiero dejar afuera a la relación que yo sé usted tiene estrecha con los uruguayos, que son muchos que viven en los Estados Unidos y que se organizan de otras formas. No solo para rememorar o recordar al país, sino para vivirlo desde otra perspectiva. Pero lo hablamos en un instante. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras.
104 días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el doctor Carlos Pita. Le dejaba planteado, acá se ha discutido nuevamente la necesidad de buscar un tratado de libre comercio, un TLC con los Estados Unidos, y parece ser que Estados Unidos va en otra sintonía, o va en la construcción de acuerdos comerciales con bloques y no con países en particular, como fue esa modalidad. Es la impresión que uno tiene, pero usted me corregirá porque está en una línea distinta. En cuanto a las definiciones políticas, corresponde al superior gobierno, al señor presidente de la República y al canciller, y a las definiciones programáticas del partido de gobierno. Pero sí se puede describir claramente que Estados Unidos tiene dos negociaciones macro, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, el acuerdo transpacífico con todos los países que componen lo que vendría a ser la cuenca del Pacífico, y por el otro lado un acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea. Esos acuerdos están en plena negociación, y en caso de que ambos se concreten en el corto, mediano plazo, estoy hablando de el correr del año que viene o del otro, que es lo que parece, en esto es difícil ser preciso en los pronósticos temporales, estaríamos ante otro mundo. Porque una concentración importante del comercio mundial en dos bloques. Estarían generándose situaciones que cambiarían el panorama para todos. Pongo un ejemplo. Países como Nueva Zelanda y como Australia, que son grandes expresiones de la agroindustria alimentaria a nivel mundial, que son nuestros competidores directos en los grandes mercados del mundo, estarían ingresando al mercado de Estados Unidos con cantidad ilimitada de su producción y con arancel cero. Para poner un ejemplo, esto significa que nuestra carne fuera de cuota, pongo el ejemplo de la carne, hay 1000 ejemplos, paga 24, 25, 26% de arancel. Imagínense lo que significa eso en 1.000 millones de exportaciones, 260 se pierden en arancel. Y nuestros gigantes competidores, sí, de 1.000 millones son 1.000 millones, para dar una cifra. Entonces es un desafío para todos, no solo para Uruguay, para todos los países que no están en esos acuerdos, ver qué vamos a hacer. Exacto, usted dice la cuenca del Pacífico. Nosotros estamos al sur, somos el Mercosur complejo, difícil, ahora la confirmación de Dilma Rousseff en Brasil, elecciones en Argentina. ¿Qué panorama? ¿En qué panorama tenemos que hojear la carta para poder saber dónde nos ponemos? Ese es un tema que tiene que ser definido por las máximas autoridades nacionales de cada país, en el caso nuestro, por el presidente del gobierno y por los equipos de Cancillería y de Economía, sobre todo, pero que involucran a toda la producción nacional. Yo creo que el Mercosur deberá hacer un análisis de esa realidad y deberá encontrar una forma de respuesta a esa realidad. Nosotros tenemos pendientes como Mercosur un acuerdo con la Unión Europea. Creo que son, de alguna manera yo diría que va a haber que barajar y dar de nuevo, pero va a ser una discusión que tiene que darse en todos los países, No lo veo con dramatismo, lo veo como un dato de la realidad que hay que asumir y que yo creo que el Uruguay tiene un nivel de madurez extraordinario como para discutirlo sin ningún tipo de... A veces el Mercosur es una ventaja y otras veces es un corset. Porque Uruguay no puede desprenderse del Mercosur para negociar si quisiera como país individual, porque hay una cláusula que lo determina.
sin ninguna duda que sí. Ahora, eso no es función mía. No, yo no le pido una evaluación política. Darle simplemente una descripción una de qué hay opinión hecho sobre el rumbo que deben tomar las cosas. Los embajadores, nosotros lo que hacemos es ejecutamos las orientaciones que nos indica el presidente de la República y el canciller en cada circunstancia. Pero yo lo que estoy señalando es ese hecho, Galante, que es un tema notorio que rompe los ojos y que genera una discusión diferente. No es un tema de... Hoy no es TLC, sí, TLC, no. No es TLC, sí, sino TLC. que va por otro lado la negociación en el mundo. Usted va por sentarse y poner producción, costos de producción, rentabilidades, aranceles, competencias y en qué quedan las cosas de acuerdo a los acuerdos que se estén culminando o se hayan culminado. Esto sucede porque lo que fue tradicionalmente las rondas de negociación de la OMC, llámese ronda Uruguay primero, cuando era GATT, después cuando pasamos a la ronda de Doha, han caído. La última, que es la ronda de Doha... Cayó, se terminó, y no hay un orden mundial establecido. Ha sido objeto de sucesivos y varios fallidos intentos de relanzamiento. Quiero ahora volver un poco más a lo particular. Y un poco por su experiencia como embajador en Chile primero, en España después. Usted tuvo un factor de llegarle a la comunidad de residentes uruguayos en cada país en el que estuvo, de acercarlos, de aproximarlos, no para el recuerdo nostálgico del país, sino para sentirse parte de él, en eso que alguien definió una vez como la patria peregrina, el Departamento 20, que se lanzó durante la administración Vázquez. ¿Cómo es la relación hoy con los uruguayos en los Estados Unidos, donde hay muchos, en distintos lugares, pero creo que mayoritariamente el núcleo más importante estaría en Nueva York, en Nueva Jersey? Nueva Jersey, sí. La política del Departamento 20 fue un impulso del presidente Vázquez, que creo que fue una concepción estupenda porque nos permitió ver lo que somos. Nosotros somos una comunidad nacional y la comunidad nacional la integramos todos, los que viven en el territorio físicamente y los que sienten a la nación estando fuera de él, y aportan muchísimo los uruguayos en los lugares que estén alrededor del mundo, y somos un país que tiene un porcentaje de su población altísimo alrededor del mundo y además habitualmente muy respetados, muy reconocidos por su espíritu, por su iniciativa, por su disciplina y por su capacidad de trabajo y de aporte a los lugares donde va. En Estados Unidos es seguro, es enorme, pero tenemos dos grandes concentraciones, no una sola. Está la de Nueva Jersey, en Elizabeth en particular, que se le dice el Little Uruguay, como la pequeña Italia, pero es el pequeño Uruguay. Hay panaderías, hay restaurantes, hay de una comunidad uruguaya muy importante. Allí se hace el Festival Internacional del Candombe. El año pasado estuvimos en las celebraciones del Año Internacional del Candombe y estaba Canela. Y bueno, había una figura ícona del carnaval, ¿no? Icónica del carnaval uruguayo. Pero es impresionante porque además en Elizabeth hay varias comparsas. En Elizabeth, ¿no? Es una pequeña ciudad en Estados Unidos. Y en Florida también hay una comunidad muy importante. Y nosotros hemos tenido la suerte de contar con un cónsul general en Miami, que es el creador de un instrumento de vinculación estupendo, que es la tarjeta consular, que es un documento que se emite desde el Estado uruguayo, desde los consulados, que ahora lo generalizamos por definición de Cancillería, a todos, no solo a Miami y su jurisdicción, sino a los 5 consulados generales que hay en Estados Unidos, y eso le ha dado una gran cohesión, un gran sentido de pertenencia, además de que tiene otras utilidades prácticas, la tarjeta consular, y ventajas para nuestros compatriotas, y en esas comunidades, en Florida, en Nueva Jersey, en Nueva York, se concentran la mayoría de unos cuantos decenas de miles de uruguayos. Hay una Se calcula que hay más de 50.000 uruguayos en Estados Unidos, básicamente en ese orden: Florida, Nueva Jersey, y después en los alrededores de Washington y en el DC mismo, en menor medida
en Chicago y la jurisdicción de Chicago, y en menor medida en Los Ángeles, que son los 5. Con una fuerte presencia. Para el final quiero preguntarle, porque usted fue un testigo privilegiado del encuentro entre Mujica y Barack Obama. Dos figuras muy singulares, con distintos pesos en el mundo naturalmente, pero dos hombres muy referentes en el mundo entero. ¿Qué destaca de ese encuentro? ¿Por qué esa buena sintonía de entrada entre ellos? Yo pienso que todos lo vimos, todos lo disfrutamos, todos nos sentimos orgullosos de que nuestro país tuviera ese tipo de acogida en Estados Unidos. La reunión con el presidente Obama, de nuestro presidente, la reunión con Biden, con el vicepresidente Biden, las reuniones con las más altas autoridades del gobierno federal y las reuniones que hizo el presidente Mujica en el Banco Mundial, en el BID y en la American University fueron multitudinarias, como todos los uruguayos lo pudieron ver. Para decirlo de alguna manera, la gente hacía cola para poder escuchar al presidente de Uruguay. Eso tuvo un impacto extraordinario y un sentimiento de orgullo nacional que yo creo que nos hace mucho bien, Uruguay, básicamente a través de esa visita, quedó posicionado como lo que es un país que tiene una de las democracias de mayor calificación en el mundo, no en las Américas, en el mundo entero. Es un país que es uno de los países más transparentes y con menor corrupción en el mundo. Es uno de los países que tiene el mayor apego a su sistema democrático en el mundo. Cuando nosotros contamos que en Uruguay la gente dice, no dice yo voto al candidato tal o al candidato cual o a la candidata cual. No, yo soy de tal partido. El decir yo soy de tal partido está demostrando una fortaleza de las instituciones políticas y del funcionamiento del sistema democrático. Es un orgullo también en el mundo. Entonces, como que se juntaron una cantidad de factores que hicieron que la visita del presidente Mujica tuviera magia. Quizás es una palabra que para un diplomático pueda no ser muy ortodoxa, pero la sensación que uno tenía adelante es de que había magia. Allí había como una necesidad de conocer a un presidente de un país que le habla al mundo de la vida. La vida tiene que tener un sentido. Me estoy acordando de Víctor Frankl, el autor de una obra maestra del siglo XX, un neuropediatra judío que escribió El hombre en busca de sentido. Bueno, yo escuchando a Mujica y viendo la gente que lo escuchaba a él, no solo viéndole al presidente, sino el auditorio, ¿quién representaban a ese auditorio? Es como que estuviera Víctor Frankl hablando después de haber salido. Ahí le salió su beta de médico. Seguro, sí, no, es muy. La palabra es esa, tuvo un significado mágico, y el tener personas del prestigio del doctor Tabaré Vázquez, presidente, reitero, del programa latinoamericano del Wilson Center, uno de los políticos de las Américas más escuchado en Washington, asesor del Banco Mundial y del BID. El tener un presidente como Mujica con el predicamento que tiene en Washington es un capital enorme para el país, Y si a eso se le suma el prestigio de todos los demás presidentes, que fueron siempre muy respetados, yo creo que Uruguay, que no tiene por qué estar de acuerdo con las cosas que no está de acuerdo, con la primera potencia del mundo, y que planta con mucha firmeza sus discrepancias en el ámbito que corresponde, que son los organismos multilaterales. En la relación bilateral, esta situación es de un enorme capital para el futuro del país. Embajador, ha sido usted muy gentil por el tiempo destinado a este reportaje, por permitirnos conocer de primera mano esto que a veces no es tan sencillo,
de que una superpotencia, la primer potencia mundial, tenga especial mirada hacia el Uruguay, verlo a través de sus ojos y de su experiencia concreta en el terreno, es para nosotros enriquecedor y por lo tanto le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha otorgado para... Al contrario, es un placer para mí poder comentar estas cosas cuando son tan felices y tan buenas. Amigos, hasta aquí este reportaje en Miradas Urbanas. Como siempre estaremos reencontrándonos en pocos días más con otro calificado protagonista de nuestra realidad nacional.